por el título, tú me has dado ahí un ordenamiento. Muy bien, gracias, profesor Germán Orjuela, un colega hospitalario. Sí, esta, esta presentación es llamativa porque pues es un proyecto de investigación realmente donde dice que son criterios de muerte y no reanimación. ¿En dónde? En el escenario, en la práctica paramédica. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese título, profesor? Bueno, como te cuento, esto hace parte de un proyecto de investigación de la universidad donde yo trabajo. Entonces, todos los proyectos de investigación nacen de una pregunta de investigación que a su vez intenta responder un problema de los tantos problemas que tenemos en la atención prehospitalaria. Entonces, recientemente, pero cuando se creó este proyecto de investigación y durante el largo del tiempo, se han venido presentando situaciones en donde hay personas que las dan por fallecidas y no sabemos, muchas veces, o sea, muchos perfiles, muchas personas diferentes dan pacientes por fallecidos. Bomberos, policías, socorristas y todo tipo de profesionales de la salud que tripulan ambulancias dan personas por fallecidas. Entonces la pregunta de investigación fue bajo qué criterios están dando a las personas por fallecidas. Y de ahí nace el nombre de criterios de muerte y no reanimación. ¿Por qué? Porque lo extendimos también a los pacientes que se están reanimando como para detener la reanimación. Y bueno, ahí empezó toda esta historia. Muy bien, gracias, profe. Muy interesante. Entonces, a propósito de los múltiples problemas que se ha presentado en este tema de dar muerte o fallecido a un paciente y después de que éste vuelva otra vez a su vida. Muy bien. ¿Cuál es la justificación de este proyecto, de esta investigación de criterios de muerte y no reanimación en el escenario prehospitalario o en la práctica paramédica? Bueno, este proyecto de investigación se desarrolló en Colombia, pero estoy seguro que lo que yo voy a narrar se asemeja a lo que pasa en todas las ciudades de Latinoamérica, porque compartimos muchos de los problemas en los países de Latinoamérica. A ver, el problema básicamente es que no existe un estándar, no existe unas guías, unos protocolos que sean seriamente estandarizados, que sean de dominio público, que todo el mundo los conozca para dar por fallecidos a los pacientes. Eso hace parte del problema, eso hace parte de la justificación. Pero también justificamos que en la práctica en Colombia, muchos perfiles, muchas personas pueden dar a los pacientes por fallecidos, lo cual no significa que sea correcto. O sea, solamente estoy hablando de la justificación, de la realidad en Colombia, que como les digo se comparte en muchos países de Latinoamérica. Muchos casos, policías dan por fallecidos a pacientes, porque ellos son los primeros respondedores ante situaciones como, solo por poner un ejemplo, una persona que tiene 4, 5, 6 disparos por arma de fuego, pues ellos no ven en consideración llamar la ambulancia, sino que llega primero la policía y hay sitios que son de muy difícil acceso. Lo dan por muerto y la ambulancia nunca llega a la escena. Y todo esto es un contexto sociocultural y es una realidad colombiana, básicamente. Muy bien, profesor, esa es la justificación. Entonces, a veces porque no se encuentran los profesionales en el escenario o porque no está cerca este recurso, o lo que pasa en Colombia, que no está bien organizado el sistema de emergencias médicas y entonces no vamos a tener un profesional de atención prehospitalaria valorando un paciente. Y en otros casos existe otro talento humano que de pronto no es idóneo para dar pues una impresión diagnóstica y entonces el paciente de pronto tiene otras condiciones. Muy bien. Siguiente pregunta, profesor Germán. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? El objetivo principal de este estudio es que quisimos determinar bajo qué condiciones, bajo qué criterios daban por fallecidos a los pacientes. Para cumplir este objetivo desarrollamos una encuesta al cual nosotros le decimos instrumento. Entonces el instrumento que nosotros desarrollamos fue una encuesta, qué pena la retórica, pero lo que sucede es que en esta la dividimos en varias partes. En la primera parte se responden preguntas sociodemográficas, de género, de edad, de años de trabajo,
de cuál es su profesión, y más adelante se dejó de forma abierta la situación de si había dado por muerto a algún paciente durante su trabajo y después bajo qué criterios lo había hecho. Entonces, fue así como lo hicimos. Muy bien aclarados los objetivos. Dentro de estos proyectos de investigación, dentro de estos estudios, existe la metodología. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó, la metodología descrita para este proyecto? Este es un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Eso suena bastante como científico, ¿no? Pero voy a simplificarlo para que todos lo podamos entender. Eso es como tomar una foto del momento. Eso lo que quiere decir es que eso no representa lo que haya pasado en el sistema de emergencias antes, ni tampoco representa lo que vaya a pasar después, sino que es una foto del momento, de lo que está sucediendo en un sistema de emergencias en el momento. Ok, pero además de eso, como es descriptivo, entonces se pueden hacer las descripciones o observaciones pertinentes sobre el momento, sobre esa foto que ocurrió. Así Muy es bien. completamente descriptivo del momento. Estamos hablando que el estudio se corrió en el año 2022, a mediados del año 2022. Bueno, vamos a entrar ya a lo más grueso, lo más esencial del proyecto. Eh, ¿Cuál fue el análisis de los resultados? ¿Sí? ¿Qué se tuvo en cuenta en ese análisis de los resultados? Bien, entonces en este estudio participaron 197 personas, o sea, casi 200 personas. Todos ellos eran profesionales de la salud, o sea, cuando hicimos los criterios de inclusión, incluimos a todos los profesionales del área de la salud que tripularan ambulancias dentro de un sistema de emergencias en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Y excluimos a los que no tuvieran una profesión, o sea, básicamente al conductor, porque aunque conductores pudieran eventualmente y en casos extremos dar por muerto a un paciente, estamos hablando como por ejemplo una situación de multitud de lesionados, probablemente él en su dinámica cuando tengan muchos lesionados tenga que hacer algo parecido a eso, cosa que no se enseña en ningún curso de primeros auxilios de 20 horas, que son los cursos que les exigen acá en Colombia. Pero no los excluimos a los conductores, incluimos a auxiliares en enfermería, técnicos y tecnólogos en atención prehospitalaria, enfermeros si los hubiera, que la verdad es que ninguno ingresó, y médicos, que también tuvimos varios ahí. Entonces, ya cuando empezamos a analizar los datos de cerca de 200 personas, pues nos dimos cuenta que sociodemográficamente hay un predominio de hombres que tripulan ambulancia más que mujeres, pero por márgenes muy estrechos. Estamos hablando que llegar a la igualdad, estamos hablando de 2, 3 puntos porcentuales de lograr un equilibrio entre hombres y mujeres, no es algo tan catastrófico. Estamos hablando que la mayoría de la población que respondió a nuestra encuesta son jóvenes, entre 18 y 23 años, ahí está el grupo grande, pero entre 25 y 50 años se va reduciendo y mayores de 50 fue un grupo muy pequeño de los que contestaron esta encuesta. Años de experiencia. Tenemos el grupo que contestó esta encuesta, la gran mayoría tenía más de 2 años de experiencia. Eso nos da unos datos confiables al momento de la primera pregunta, de si habían dado por fallecido un paciente. Y podemos decir que más del 90% contestaron que sí daban por fallecidos a los pacientes. Eso lo que quiere decir que en la dinámica del sistema de emergencias, lo que inicialmente nos planteamos como pregunta, resultó dándonos la razón, y es que en la dinámica, en el funcionamiento de un sistema de emergencias, no tenemos médicos en todas las condiciones en las que sea por fallecido un paciente. De hecho, el grupo de médicos, dentro de estos cerca de 200 encuestados, corresponde a solo el 2% de los encuestados, porque sabemos que la proporción de ambulancias en Colombia, en todo el territorio nacional, es de 70-30. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% son ambulancias sin médico, ambulancias básicas, y solo el 30%, el grupo pequeño, tienen ambulancias con médico. Y eso corresponde a esta realidad, en la que no tenemos médicos para dar por fallecidos a todos los casos que llegan a las líneas de emergencia. Y que en la gran mayoría, o sea, en ese 70%,
los dan por fallecidos este grupo de personas que tripulan las ambulancias básicas en la mayor parte del territorio nacional. Por costos, bueno, esto tiene todo tipo de situaciones que la verdad no medimos dentro de la encuesta. O sea, lo que medimos es esto que yo les cuento. Dejamos de forma abierta, ya después de que les preguntamos si ellos habían, dentro de su desempeño, habían dado por fallecidos a los pacientes, entonces lo siguiente que les preguntamos fue bajo qué criterios, pero esta fue una pregunta abierta que al momento de tabular los datos y al momento de llegar a conclusiones, pues sí nos costó bastante trabajo, porque encontramos una diversidad impresionante de respuestas. Que voy a poner ejemplos. La principal respuesta por la cual dieron por fallecidos a los pacientes es que el paciente no tenga signos vitales. Entonces, cuando el paciente no tiene ningún signo vital, lo damos por fallecido o lo dan por fallecido en más del 80% de las oportunidades. Pero eso no necesariamente representa que el paciente no es recuperable. Algunos pacientes pueden llegar a ser recuperables aún sin tener signos vitales. O sea, el hecho de que no tenga signos vitales no significa que necesariamente está muerto el paciente. Entonces, esto en el análisis nos dio la posibilidad de entender esa situación. Ya más adelante, otro grupo importante dan por muertos a los pacientes cuando nadie inició una reanimación. O sea, cuando al momento de llegar y abordar el paciente pues no tiene signos vitales y nadie empezó la reanimación. Ahí está el otro grupo grande de pacientes. Pero empezaron a surgir otras respuestas ya con unos porcentajes un poco más bajos, como por ejemplo que el paciente no tenga reflejo corneal, que el paciente esté apnéico, que el paciente ya tenga las pupilas midriáticas, que tenga signos como livideces cadavéricas. Ahí está el otro porcentaje. Creo que tenemos una intervención. Escuché por ahí un micrófono. Si alguien quiere hacer la intervención antes de que continúe. Entonces voy a continuar. No. Siga, profe. Ali. Entonces estamos hablando de la parte de lo que encontramos, de los resultados y de cómo los analizamos. Entonces, como les dije, analizamos que la mayoría que dan por fallecidos a los pacientes no son personal médico, que está dentro de la dinámica y que hay una diversidad de criterios que son los que dan las personas por fallecidas, lo cual refuerza la conclusión de la cual nos podemos extender al final, que es una falta de protocolos seriamente estandarizados o claramente estandarizados. Y nos podemos extender de eso al final. Si quieres paso a las conclusiones, que era otra de las preguntas, porque ya después de haber tabulado estos datos podemos pasar a las conclusiones. Profe, entonces en el análisis, pues primero mencionaba que el personal que estaba laborando, pues tenía diferentes tipos de profesiones, y al tener diferentes tipos de profesiones, pues inmediatamente uno se da cuenta que la formación, los criterios van a ser diferentes, ¿sí? Entonces eso de una vez genera un sesgo para la valoración del paciente, porque no es lo mismo poner a valorar un paciente con un criterio de muerte a un conductor de ambulancia versus un auxiliar, versus a un prehospitalario, versus a un médico, ¿sí? Cada uno tiene criterios diferentes y eso hace pensar que en algún momento pudo haberse vulnerado ese derecho a la vida, ¿sí? Sin siquiera ya ahondar en el asunto, pero también existe la probabilidad de que alguno de esos pacientes pudiera estar vivo, ¿no? O pudiera generársele la opción de alguna alternativa para poderlo salvar. Pero pues el criterio en ese momento fue de esa persona que estaba frente a la situación, ¿sí? Entonces ya es interesante ese análisis hasta el momento, lo cual está robando. Hay una pregunta de parte de David Lara. Profe, le voy a dar el paso a la pregunta que se relacione con el tema. David Lara. Sí, bueno, le agradezco el espacio. Mire, le comento, lo que mencionan es más que nada para la cuestión de prehospitaleros, digamos, primeros respondientes, ¿no? Pero en este caso, entrando a lo que sería tal vez digamos, un rescatista, alguien que se dedica a sacar a las personas, digamos, en siniestros, ya sea derrumbes de edificios, ese tipo de cuestiones, ¿qué criterios tendría que tomar esa persona para determinar a quién sacar y a quién no? Porque no es lo mismo la extracción de un paciente todavía con vida
a la extracción de un cadáver. Entonces, ¿qué criterios o cómo manejarían ustedes esa situación? Profesor Germán. Bueno, en el grupo encuestado y del estudio observacional descriptivo del cual estamos hablando fue dirigido a personas de primera respuesta en ambulancias, pero no en situación de eventos masivos. La situación de eventos masivos es una situación completamente diferente, que es a esa situación a donde llegan más el personal socorrista. Y en esos casos sí se admite que se dé por fallecidos a todos los pacientes que no tengan signos vitales. O sea, el que no respire y no responda y no tenga pulso, ya se puede dar por fallecido en una situación de multitud de lesionados. Pero cuando estamos hablando de un paciente y una ambulancia, ahí cambia la connotación, porque ahí podemos brindarle todo el apoyo y puede haber una posibilidad de sobrevivir al paciente. Esos los pensaba responder como al final, pero ahí espero haber respondido tu pregunta. Sí, es muy interesante la respuesta porque además creo que se utiliza a nivel mundial el triaje STAR para múltiples eventos o pacientes y en esas condiciones cambia. Hay otra pregunta de Myron Caicedo. Myron, activa la, el audio. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Si logran escucharme. Eh, Sí, sí. bueno, en el protocolo que ustedes tienen, por lo menos en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuándo llegarían o si llegarían a considerar en el momento de una atención en cuanto a las heridas, la complicación, la complejidad de las heridas, que por producto de las heridas, sus heridas no son compatibles con la vida, por lo cual no se procede a la animación del mismo? Ok, Muchas gracias, yo tengo la respuesta. Entonces, mira, para hacer este estudio hicimos un marco teórico en donde buscamos toda la literatura científica que podría haber al respecto de dar a los pacientes por fallecidos. Encontramos un documento del American College of Surgeons, del Colegio Americano de Cirujanos, eh, algo antiguo, ¿saben? Está más o menos desde el año 2008, pero no se ha cambiado, no se ha mejorado y de hecho es una posición que hace el American College of Surgeons frente al IMS, al Sistema de Emergencias Médicas de los Estados Unidos. Es una publicación del Emergency Pre-Hospital Care, que es la revista de NAEM. Entonces ahí dice que las lesiones que son incompatibles con la vida, bajo las cuales se puede dar por fallecido un paciente sin tocarlo y sin hacerle mayor cosa, son decapitación, hemicorporectomía, inmersión en líquido por más de 3 horas, incineración completa, evisceración cardíaca, que se salga el corazón de la cavidad torácica. Son estas 5 las que describe el American College of Surgeons para el trauma. O sea, solamente aplican en trauma y conseguirse un paciente así, digamos que no es tan fácil, pero si tú lo ves, una decapitación, eso es claramente no recuperable. Lo que quiero decir con esto es que el American College of Surgeons no se compromete mucho, sino te dice, tiene que ser muy obvio, tiene que ser algo muy grave, como que no tenga la cabeza puesta en su sitio para que tú lo des por muerto, sin hacer mayor esfuerzo. Pero la verdad es que lo que encontramos es que hay más criterios que solo ese. Y lo que se tiene que hacer es algo un poco más juicioso y que toma tiempo. Porque cuando a simple ojo dan el paciente por muerto, hay una posibilidad altísima de sesgo, de probabilidad de que el paciente sea recuperable. Pero esos pacientes, primero que todo, los muertos no demandan. Eso es malísimo para el sistema porque no hay una retroalimentación. Y la otra situación es que una vez que se da por muerto el paciente y no hay esfuerzos de reanimación, entonces nunca se va a saber si el paciente sí pudo o no pudo ser recuperable. Entonces muchas de las personas que dan por muertos a los pacientes se cogen confianza porque ninguno de los que dan por muertos pues se para y le reclama. Entonces, si los familiares y si los sistemas de emergencias no mejoran en torno a esto, pues no va a haber una retroalimentación activa. Por eso nos pareció que es un tema bien interesante, ¿no? Si quieren continúo porque yo creo que la mayoría de las preguntas van a ir como encaminadas por ese lado y cuando les concluya les voy a decir cuáles son los criterios correctos para dar un paciente por fallecido de forma correcta, que se va a dar por fallecido y que es irreversible, o sea, que la muerte no, que necesariamente está muerto el paciente.
Entonces, Muy voy a bien, terminar con las conclusiones de este estudio. ¿Les parece bien? muy bien, profe. Entonces, seguimos avanzando. Claro que sí, vamos en orden. Entonces, hay una pregunta interesante que nos habla después del análisis de los resultados que ya nos brindó algunos criterios, pero ¿por qué es importante la valoración de la muerte encefálica? ¿Cuáles son los ítems de esa valoración de la muerte encefálica? Bien, dentro de la búsqueda bibliográfica que hicimos, encontramos unos criterios que no son prehospitalarios y que hablan sobre la muerte cerebral. Unos de ellos fueron utilizados por las personas que respondieron a esta encuesta. Por ejemplo, la apnea, que el paciente esté completamente apneico, que no tenga actividad eléctrica, o sea, que esté completamente en asistolia. Eh, que no tenga ninguno de los reflejos de tallo, ni los corneales, ni tenga el reflejo pupilar. Pero quiero decirles que estos criterios son aceptados y son ampliamente utilizados en salas de urgencias y cuando el paciente es interconsultado por neurología para dar la muerte cerebral y que el paciente pueda ser un buen donante de órganos, que eso pasa aquí en Colombia y funciona muy bien acá en Colombia. Pero extrapolarlos a la situación prehospitalaria no es lo correcto. De hecho, dentro de esta revisión bibliográfica nos encontramos que hay muchos más criterios que no solo los del tallo cerebral, que no solamente los reflejos de tallo, sino que podemos hablar de otros para ir sumando. De hecho, ya hablamos de algunos, ¿no? Entonces dijimos, si el paciente tiene lesiones incompatibles con la vida en el caso del trauma, pues ese paciente délo por fallecido. Podemos sumar estos y podemos mirar otros para ya al final para concluirles. Estaba solamente respondiendo tu pregunta, Luis Fernando. Muy bien, profe. Seguimos entonces avanzando. ¿Cuáles son los criterios de trauma para dar por fallecido a una persona? Ya lo había mencionado, pero vamos a ahondar más, con más claridad. No, no, son esos. Hemicorporectomía, inmersión en líquido mayor de 3 horas, evisceración cardíaca, decapitación, incineración completa. Son esos. Pues todos son evidentes, ¿no? Pues que obviamente una evisceración, ¿sí? Una decapitación, son cosas que son evidentes. Entonces, pues son criterios para dar por Sí, muerte a una persona, ¿sí? Muy bien. son como criterios obvios, sí, así es. ¿Cuál es la conclusión? Ya estamos como redondeando. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Bien, pudimos concluir a través de este estudio observacional descriptivo de corte transversal que en la población encuestada en los sistemas de emergencias médicas de la ciudad de Bogotá y en los que participaron en Antioquia, que fue una parte de Medellín y otros del Valle de Aburrá, que no hay una claridad, que no hay un estándar de los criterios. O sea, que algunos corrieron unos criterios y otros corrieron otros criterios, sin decir quiénes lo hicieron bien o quiénes lo hicieron mal, sin entrar en esa controversia. Lo que sí podemos concluir es que no hay un estándar, no hay un estándar nacional. Las guías de atención médica prehospitalaria como guías tampoco lo mencionan. Se espera que este trabajo lo hagan los médicos, que son los que tienen la potestad para dar por fallecidos a los pacientes en la legislación colombiana. Pero en la dinámica nos dimos cuenta y pudimos concluir que la gran mayoría de los encuestados no son médicos y hacen esta labor dentro de sus labores diarias. ¿Qué más pudimos concluir del estudio? Que se requieren unas guías o unos protocolos seriamente estandarizados. ¿Qué significa estandarizado? Que la persona que esté muerta o que se vaya a dar por muerta en Bogotá se haga bajo los mismos criterios que se hace en España, que se hace en México, que se hace en los Estados Unidos, que se hace en Canadá. O sea, que un paciente no debería perder posibilidades de sobrevida por el solo hecho de que el paro cardíaco lo haga en Bogotá, sino que debería tener las mismas posibilidades que las tiene un ciudadano canadiense, un ciudadano suizo o de cualquier país desarrollado, porque los criterios son realmente fáciles. Los voy a mencionar porque yo sé que me los van a preguntar, pero los voy a mencionar y recuerden que ustedes tienen que ahondar en el tema. Y digo ahondar en el tema porque el tema es extenso y probablemente esta charla tan corta
no nos da para llegar a eso, y no solamente no nos da, sino que se requiere de una profesión, se requiere de tener un título, ojalá un título universitario que le otorgue las competencias. O sea, uno podría saber hacer algunas cosas, pero podría yo saber de anestesia, y yo sé de las dosis del isoflurane, y me sé las dosis de la ketamina, pero eso no me hace anestesiólogo, y tampoco me da las competencias para yo ir a anestesiar pacientes. Entonces, puedo saber algunas cosas, pero recuerden que por encima de esas cosas que voy a mencionar a continuación, se requiere un título universitario que otorgue las competencias. El problema en Colombia se llaman competencias, y es que muchas personas realizan el oficio y no tienen las competencias. Volviendo acá al tema, los 3 ejes sobre los cuales se debe dar por muerto un paciente son que el paciente no tenga signos vitales, ningún signo vital, que no tenga ningún signo de vida, que no son los mismos a los signos vitales, la gente los confunde, y la gente cuando googlea signos de vida le aparecen cosas religiosas, y que tenga al menos y el tercero es que tenga al menos un signo de muerte. Si el paciente cumple con esos 3, no tiene signos vitales, no tiene signos de vida y al menos un signo de muerte, ese paciente está muerto y no se va a levantar. Y a pesar de que alguien me vaya a preguntar, ¿y qué pasa con la catalepsia? ¿Y qué pasa con esos casos en donde el paciente estuvo muerto 3 días como Lázaro? No, si tiene estas 3 cosas, ese paciente, ni por más que se llame Lázaro, ese paciente no se va a levantar de ahí. Entonces, esa es la forma más correcta. Lo incorrecto es lo que vemos en muchos casos en Colombia, y es que llega una ambulancia con una persona que no tiene las competencias, observa a lo lejos al paciente y dice, no, está muerto. Esa situación está mal. También hemos escuchado, durante estas encuestas, muchas personas nos contaron anécdotas como que llegaron a escenas en donde el paciente ya lo habían dado por muerto, o bomberos o policía, alguien que llegó primero lo dio por muerto. Y ellos hicieron el análisis de estos 3 ejes y se dieron cuenta que el paciente era recuperable, iniciaron un proceso de reanimación y el paciente salió de la parada cardíaca. Entonces, lo que quiere decir es que no se hizo bien el trabajo desde un inicio. Y tenemos muchos casos. Yo sé que tú, Luis Fernando, conoces a Miller Aponte. Y como conoces a Miller Aponte, pues quiero decirte que Miller Aponte, tecnólogo en atención prehospitalaria, cuando tuvo un accidente catastrófico, llegó una ambulancia y lo dio por muerto. Y cuando llegó una segunda ambulancia y se acercó, y en pocos segundos se pudo dar cuenta que el paciente todavía estaba respirando, todavía tenía respiraciones agónicas, a él lo reanimaron, el paciente lo llevaron a San Ignacio, tuvo estancia en UCI, le drenaron un hematoma intracraneal, el paciente tuvo recuperación y hoy en día es un tecnólogo en atención prehospitalaria que tú y yo conocemos. Entonces, eso solamente para poner una historia real de un paciente que lo dieron por muerto sin tener ningún criterio, o por lo menos no tener los criterios claros, que es una situación que sucede en repetidas situaciones en la atención prehospitalaria en Colombia. Los sistemas organizados de emergencias de estos países avanzados, que conocemos como avanzados, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, estos países tienen protocolos en donde hablan de esto, de estos 3 ejes, y le dicen al paramédico, porque ya sabemos que no podemos tener médicos en todas las ambulancias, y le dicen al paramédico, si el paciente no tiene estas 2 y tiene un criterio de muerte, délo por muerto. Y si es de trauma y tiene estos signos evidentes de muerte, que ya los mencionamos que son 5, délo por muerto. Pero todo el paramédico que se salga del protocolo y no haga bien su trabajo, o se le pueda demostrar que no lo hizo bien, pues acarrea una responsabilidad legal. Y lo que sucede en nuestros países de Latinoamérica es que tenemos unos vacíos legales, hay una falta de protocolos y hay una situación ahí en donde no le han dado el valor a nuestra profesión. Eso pasa en los países de Latinoamérica y por eso estamos en esta situación y por eso podemos extrapolar estas recomendaciones a todos los países de Latinoamérica. Creo que de esa forma ahora sí lo hemos concluido. Muy bien, profesor Germán Orjuela, gracias por todas las conclusiones. Adicionalmente, me uno a toda la justificación porque se requiere efectivamente un protocolo estandarizado, ideal para Latinoamérica, ¿sí? Donde existen los países, la parte de la profesión de atención prehospitalaria,
y que estos prehospitalarios pues puedan, permítame que estoy ingresando, puedan tener claros estos criterios para dar por muerto a una persona, porque no en todas las países van a existir médicos y como usted muy bien lo menciona, van a haber otro tipo de profesiones de allá en el sitio, dando por muerto a los pacientes que probablemente tienen opciones de vida. Entonces, se requiere un protocolo. Eso demuestra que el sistema de emergencias médicas debe evolucionar, ¿sí? Debe evolucionar. Si no lo hace, pues va a seguir allá en el fondo, en esa zona oscura, van a seguir falleciendo personas y algunos que están valorando pacientes, pues los están dando por muertos y nadie va a decir nada. Entonces, interesante la conclusión que nos da para poder seguir avanzando y evolucionando en esta área, que es meramente el área de la muerte. Siga, profesor Germán. Bueno, como tú has dicho, hemos tenido muchas dificultades en los países de Latinoamérica en cuanto a eso, pero pues hemos tenido unos esfuerzos que no son latinoamericanos, como es el libro de paramédicos y el libro de EMTs, que en Colombia en español se tradujeron como Atención Prehospitalaria Básica, y el libro de formación de paramédicos, del cual, gracias a Dios, pues yo hago parte, tuve la oportunidad de participar en esos dos libros, y quiero que sepan que en esos libros se habla de estos temas, de cómo dar al paciente por fallecido. Hay una mnemotecnia que se llama stop, como de detente, stop en inglés. Y la mnemotecnia stop le da a los paramédicos, ese está en el libro de EMTs, o sea, le da a los técnicos en emergencias médicas la posibilidad de detener una reanimación que ya se inició o no iniciar la reanimación. Básicamente de lo que estamos hablando. Y menciona los tres criterios que acabamos de resumir, porque estos tres criterios que yo menciono resumen todo el grueso de lo que está en la bibliografía. Y agrega los siguientes. Dice que también se puede dar el paciente fallecido por recomendación médica, o sea, que un médico a distancia, eso sucede muy bien o funciona bien cuando inicias un proceso de reanimación, llevas varios ciclos, el paciente persiste en la asistolia, tiene enfermedades catastróficas de base, y es un paciente que definitivamente no se va a recuperar. Entonces, por vía telefónica o por vía radio, también se admite dar por fallecidos a los pacientes. O sea, la mnemotecnia stop, discúlpenme, está diseñada para que se pueda a través de eso, pero también dice la P de physicians, o sea, médico, y dice y familiares. O sea que, y la que yo más he utilizado durante mi práctica clínica, durante 10 años tripulando ambulancia, es familiares. Cuando la situación es muy grave de un paciente, como les digo, que tiene enfermedades catastróficas, un cáncer que ya ha pasado por todos los estadios, un paciente que tiene múltiples enfermedades, falla cardíaca, falla renal, falla hepática, y que se encuentra en una parada cardíaca, durante los ciclos de reanimación, se habla con los familiares y se consensúa si ellos desean continuar la reanimación o darla por terminada. Y bajo esa autorización, que como les digo, médica o de los familiares, se puede dar por fallecidos a los pacientes. Como les digo, esto está en estos libros que sirven de guía ante la ausencia de ¿qué? Pues de guías y protocolos estandarizados y más que estandarizados, pensaría yo que tienen que ser de dominio público, o sea que todos los paramédicos que tripulan en estos sistemas de emergencias tienen que tener claridad. Es más, hay algo que en Colombia se habla que se llama seguimiento a protocolos, ¿no? Entonces, que haya una adherencia, que las personas se les pueda evaluar y que se pueda medir qué tanta adherencia tienen y que tenga también un alcance legal, de tal forma que si se le está dando una responsabilidad y se sale de los parámetros que se ha marcado, pues también tenga unas responsabilidades legales, que eso también hace parte de la problemática en Colombia. Actualmente en Colombia, y para los compañeros que nos están chequeando de otros países en esta videoconferencia, actualmente en Colombia hay una ley que se llama declaraciones anticipadas. Las declaraciones anticipadas es como un documento legal que hay que hacerlo ante notaría o ante juzgado, donde mencione que en caso de una parada cardíaca por X o Y razón, pues que no lo reanimen. Entonces existe
esa ley acá en Colombia, que no todo el mundo la conoce, pero además de eso debe estar descrita, firmada por esta persona para que no lo reanimen. Esa persona debe estar debidamente identificada. Hay unos que tienen unos brazaletes de no reanimación, pero que sirve para estas situaciones. Profesor Hermano Orjuela, hay 3 preguntas en el chat. Una de ellas, pues acá nos dan unas buenas tardes desde la cumbre, Valle del Cauca. Sí, entonces deseándole unas buenas tardes. Hay una pregunta de Mariana Rivera que dice, por favor, ¿puede repetir los criterios de no reanimación? Listo, después de haber buscado en toda la bibliografía, sabemos que un paciente está muerto cuando no tiene ningún signo vital, ni frecuencia cardíaca, ni frecuencia respiratoria, aunque yo sé que la temperatura se mide muchas veces en signos vitales, pero la temperatura no la pusimos acá, básicamente porque la temperatura es independiente, o sea, tiene varios problemas, no me voy a demorar aquí hablando de este tema. Ningún signo vital, ningún signo vital, ningún signo de vida. Los signos de vida son las respiraciones de Gaspin, que no son respiraciones propiamente dichas y por eso es un signo, no es un signo vital, sino es un signo de vida. La ausencia del reflejo pupilar, la ausencia de actividad eléctrica, o sea, la asistolia, eso es un signo vital. Si el paciente tiene al menos una actividad eléctrica, ese paciente es recuperable, ¿no? Ya, eso. Y un signo de muerte. Los signos de muerte son lideses cadavéricas, descomposición, rigidez cadavérica, son esos. Ah, bueno, y la asistolia es un signo de muerte. Muy bien, profesor Germán, esa era la siguiente pregunta que nos decía cuál es la diferencia entre signo de vida y signos vitales. Ya la mencionó, ya nos dieron la respuesta. Entonces, ya Y sobra es la una pregunta. pregunta muy recurrente, es una pregunta muy recurrente porque eso no lo enseñan, o sea, eso no lo encuentras en un libro así fácil. O sea, esto fue un trabajo de mucho tiempo, de buscarlos y también de asesorarnos porque los especialistas en esto son los médicos forenses. Entonces nos asesoramos de médicos forenses, nos asesoramos de la parte legal y de todo este tema para llegar a estas conclusiones que les estamos planteando a ustedes. Pero como les digo, la conclusión fuerte es que la persona que dé por muerto el paciente debe tener las competencias, porque o si no, fácilmente puede ser demandada y acarrear problemas legales. Sí, exactamente. Pues hay que ir cambiando, hay que ir evolucionando con los sistemas, con la idoneidad profesional y pues cada vez en los sistemas de emergencia médica deben haber mejores profesionales, no lo merecemos, ¿sí? Ha ido evolucionando, sabemos que en el mundo, ahí en los servicios de emergencia médica hay unos profesionales de una talla muy alta, con altos conocimientos, que están valorando pacientes igual que los demás profesionales de la salud, igual que otro médico. Estamos hablando de paramédicos profesionales con un alto conocimiento y pues esos son los que están valorando los pacientes. Acá hay otra pregunta. ¿Quién levantó la mano? Por acá la levantaron. Pablo. Pablo no está. Acá hay otra pregunta. Con respecto a la orden de no reanimación, ¿es cierto que algunas personas se tatúan en el tórax? ¿Cuáles serían las siglas correctas de los prehospitalarios o incluso primeros respondientes puedan tener en cuenta para no iniciar la RCP? Cuando una persona hace la declaración notariada, eso es útil, pero cuando está en paro, los pacientes no hablan mucho. Entonces sí va a ser más útil que se tatúe a esta altura del pecho para que cuando hagamos la reanimación nos demos cuenta. Siempre se respeta eso. Igual, uno puede empezar un proceso de reanimación y durante el proceso de reanimación las personas le indican que la voluntad del paciente fue que no se reanimara. Entonces uno da por terminada la reanimación. En ese contexto, o sea, en ese contexto, por lo menos en Colombia, sí es muy respetable. No hay una obligación de reanimar a un paciente que ya ha declarado abiertamente e inclusive verbalmente, con que lo haya hablado con los familiares, sin que se haya tatuado y sin que haya hecho la declaración juramentada ante una notaría, con que lo haya hecho verbalmente,
si lo refieren los familiares, entonces se da por detenida la reanimación, eso no tiene mayor inconveniente. Muy bien, hay otra pregunta que habla, buenas noches, ¿cuál es el tiempo que puede permanecer una persona sin signos y al realizarse una reanimación pueda retornar a la vida? Bueno, es una pregunta bien difícil porque es que los seres humanos somos tan diferentes unos entre otros. Hay personas que tienen mayores capacidades pulmonares, hay personas, entonces, pero la gente siempre me hace este tipo de preguntas, ¿saben? Y mi respuesta siempre es la misma y es que depende, ¿no? Depende porque si el paciente viene con enfermedades pulmonares y hace apnea, no se aguanta una apnea de 2 minutos antes de que llegue a la asistolia. Entonces es muy independiente, son situaciones tan diferentes unas entre otras, pero por eso los criterios son esos. El paciente no debe tener ningún signo de vida, ningún signo vital y al menos un signo de muerte, y con que tenga las tres ya está fallecido. Muy bien, exactamente, y depende de cada paciente. Hay unos que logran resistir, más que todo los de inmersión, que logran resistir 15 hasta 30 minutos de reanimación y logran salir. Pero esos son los de inmersión, que es otro tipo de emergencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros de este auditorio? Que bien, ha estado nutrido de varios lugares, varios compañeros de diferentes países. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, otra pregunta de Robinson Salas. Si al llegar a una escena y se encuentra una persona, si al llegar a una escena y se encuentra, si al llegar a una escena y se encuentra una persona sin signos vitales y la unidad estamos un auxiliar de enfermería y un conductor, ¿quién decide si el paciente está muerto? Debería decirlo el médico regulador. En todos los sistemas de emergencias médicas, eso sí pasa en todos. Hay un médico regulador. Por lo menos estamos hablando de Colombia, ¿no? Y entonces, en esas situaciones debería ser el médico el que lo dé por fallecido con la información que le brinden las personas que lo atienden. En este caso, un auxiliar en enfermería, porque la condición, o mejor, el estudio para auxiliares de enfermería no incluye ninguno de lo que yo les he contado. O sea, todo lo que yo les he contado no lo incluye, y aunque lo incluyera, no está dentro de las competencias que le otorga su título, que son competencias laborales, ya que esta es educación para el trabajo. Y de hecho, el mismo nombre de auxiliar en enfermería es porque se espera que esté bajo el régimen de una enfermera jefe o bajo el régimen de un médico en este caso. Muy bien. Sí, exactamente es eso. El auxiliar de enfermería no tiene la competencia en su formación académica, pero además, por ejemplo, en la zona rural, conozco en la zona rural, yo trabajé mucho en la zona rural en ambulancias, a unas que de Bogotá, a unas 5 o 6 horas en ambulancia por las montañas. Por allá no hay sistema de emergencias médicas, por allá no hay médicos, por allá solo se consigue el promotor de salud, que es otro parecido a un auxiliar de enfermería, y el otro es el auxiliar de enfermería. Y por allá hay eventos también catastróficos, difíciles, y la persona más preparada en ese momento es el auxiliar de enfermería, y debería estar bien preparado bajo estas conferencias para tener claro y justificar por qué va a dar por muerto allá una persona, porque en ese momento es el más capacitado en ese momento. Y para esos casos tan extremos, en Colombia sí se permite que cualquier persona, o sea, no solamente el auxiliar en enfermería, sino que también el bombero, o sea, personas que no tienen profesiones de la salud, quiero decir, bombero, policía, y la persona que lo presencie puede darlo por fallecido. ¿Y por qué pasa esto? Porque para llevar un registro de fallecidos y de nacidos en Colombia, lo hace el DANE a través de unos registros, de unos documentos.
Entonces ellos pensaron en situaciones como la que tú planteas, que hacen parte de la realidad de Colombia, y también en situaciones catastróficas de multitud de lesionados, como por ejemplo la avalancha de Armero, en donde hay miles de personas fallecidas. Entonces, sí, ahí en esas condiciones muy especiales, claro, la que me decía ahorita, la otra persona me dijo, si llegamos en la ambulancia, pues yo espero que si llegan es porque han sido despachados por un sistema de emergencia. Entonces, en esos casos el médico, ¿no? En esos casos es el médico. En ausencia de médico o que no haya señal de radio y que no sea trauma, sino que sea en una casa donde hayan familiares con el apoyo de los familiares. Los de trauma, ya vemos las condiciones, las connotaciones, y lo más importante, si ustedes no tienen las competencias, si ustedes no se aprendieron esto, si, como yo lo mencioné, someramente lo mencioné así por encima, y como les digo, no tienen las competencias, no lo estudiaron dentro de su paso por la universidad, entonces no den por fallecidos a los pacientes. Es mejor para el paciente que le den una posibilidad de sobrevida. Y ahí es donde entra otra connotación, que viene siendo algo un poco más cultural colombiano. Y es que la gente dice, déjelo quieto, no lo toque, porque la gente piensa que se puede alterar también la escena, y sí, eso pasa, se altera la escena, pero muchas veces se altera la escena de los pacientes que tienen al menos, de los que al menos están respirando. Entonces, y también se altera la escena porque hay gente que le pone sábanas encima a los pacientes, eso borra el material probatorio. Entonces, entonces tenemos una cultura de no lo toque, déjelo ahí quieto, y no hay esfuerzos de reanimación, pero tenemos una cultura absurda que es tápelo con una sábana, que como les digo es absurdo porque finalmente termina tapando el material probatorio o también contaminando la escena, una escena que es una escena de un crimen. Entonces, frente a esa situación, mi recomendación es, si no tiene claro los criterios, si no tiene las competencias, reanímelo. Prefiera reanimar al paciente, porque hay un grupo gigante de pacientes de trauma que se están dando por muertos. Esas cifras las tenemos recientes. No sé si te has dado cuenta, Luis Fernando, pero por televisión y hay una campaña de que diariamente se están muriendo 23 personas en Colombia y la mayoría son accidentes de moto y por eso es una campaña de motociclistas. Entonces, cuando nos preguntamos 23 personas, que la mayoría son motociclistas, se están muriendo por trauma en Colombia, entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿a cuántos de esos casos llegó un médico? ¿A cuántos de esos casos llegaron profesionales que tenían las competencias para darlos por fallecidos? ¿Y cuántos de esos se dieron por fallecidos y que pudieron ser recuperables? Que es la parte dolorosa, ¿no? Dice el Stop the Bleed, dice que la cosa más catastrófica que una muerte es una muerte que pudo ser prevenida. Y me parece que eso aplica acá, porque el paciente puede no estar respirando, pero puede tener actividad eléctrica y eso enmarcarlo en que sea recuperable. El paciente puede estar apnéico, pero de vez en cuando hace respiraciones de gasping, que son o BiOT o gasping, que son las agónicas, y ese paciente es recuperable. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que se requieren estos protocolos y guías actualizados. Muy bien, profesor Germán. Esto da para escribir o hacer un curso internacional sobre criterios de muerte y no reanimación. Muy bien, estilo PHTLS. Muy bien, por acá levantó la mano Robinson y hay dos preguntas. Robinson Salas, por favor, activar su micrófono. Robinson. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, compañero. Tenía una pregunta y es sobre respecto a eso. En mucha parte trabajamos en ambulancia, lo que formalmente uno llama el SOA, y mucha gente no nos despacha el CRUE, sino la línea telefónica interna de las clínicas. Y muchas veces nuestra ambulancia del SOA, como uno generalmente aquí en Colombia se conoce, solamente va al auxiliar o el APH. ¿Ya? Y muchas veces uno llega a esa escena donde el paciente es un herido de bala, no es un 942, sino un herido de bala. Y uno llega y lo encuentra unos signos vitales, y esa era la pregunta. En ese caso, pues, dicen que mejor no roparlo para no contaminar la escena, pero también la pregunta es, si yo no tengo esa facultad, yo sé que no tengo esa facultad, ¿a quién uno se eleva la voz para que dé esa facultad de que ese paciente está muerto porque está sin signos vitales y no tiene posición de otros
de otros factores. Para responder a tu pregunta tenemos que diferenciar dos cosas. Es que tú dijiste auxiliares en enfermería y dijiste APH. Y son dos situaciones diferentes, porque estudiar auxiliar en enfermería es estudiar para ser auxiliar de enfermería. Y estudiar atención prehospitalaria es muy diferente. Y no estoy hablando de cursos, porque los cursos no otorgan títulos ni otorgan competencias. Ese es un problema que tenemos aquí en Colombia. O sea, cuando alguien tiene un curso en atención prehospitalaria, realmente eso le sirvió para obtener una información, pero no le da competencias para ejercer una profesión. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando me dices que va una PH, que sí sea alguien que se haya formado en atención prehospitalaria, técnico profesional en atención prehospitalaria o tecnólogo en atención prehospitalaria, si tiene las competencias, que esas se las otorga, debe tener las competencias para ejercer esta profesión, puede dar al paciente por fallecido en esas condiciones. Pero si llega alguien que no tiene las competencias, se está exponiendo a que tenga un proceso judicial del cual el profe sí nos puede ampliar el tema, pero básicamente es que los muertos no demandan, ¿no? Pero si un familiar no le parece, y les voy a ser sincero, yo hice un trabajo administrativo, no para estas ambulancias de SOAT que tú hablas, sino para las ambulancias del distrito de la ciudad de Bogotá, las que responden a los llamados de emergencia. Y la mayoría de los casos que me llegaban a mí de estos pleitos judiciales o quejas o reclamos, PQRS y eso, que tocaba responder, eran situaciones en donde el paciente se dio por fallecido y a los familiares no les pareció correcto, algo no les gustó, tal vez notaron una mala actitud, tal vez se dieron cuenta que la persona lo hizo de una forma muy déspota, bueno, por X motivo ponían la queja y esa queja tocaba responderla. Y lo que les quiero decir es que muchas quejas, muchos reclamos y muchos procesos judiciales se dan por eso. Entonces, lo que quiero decirles es que no se expongan a un proceso judicial. Si usted no tiene las competencias, reanima al paciente, sácalo de la escena. Y ahí viene otro conflicto por el cual nos podemos extender, y es que los pacientes de trauma no se reaniman igual que los pacientes que mueren por causas no traumáticas. Y ahí ese es otro problema del cual nos extendemos. Pero le voy a dar el paso al profesor, a Luis Fernando, porque él sí les puede hablar mejor del tema legal. Se me está acabando la batería, por si me quedo sin batería, dale. Listo, profe. No, pues sí, efectivamente lo que comenta el profesor Germán Orjuela tiene que ver con un tema de idoneidad profesional. Cuando uno comienza a verificar quién tiene la competencia para dar por muerto, por fallecido y no a reanimar a un paciente, pues depende de su formación profesional, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Estamos en una línea donde estamos tratando de ayudar, y si lo estamos ayudando y no lo hacemos bien, fácilmente los familiares de esas personas, así haya hecho usted bien el trabajo, ellos no quieren dar por muerto a su familiar. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues demandar, así no tengan la razón. Y entonces es cuando entra el lío judicial, y es probable que el abogado, si es un abogado experto, en el caso mío que soy abogado y paramédico, que conozco bien cómo funcionan los estándares de ambulancia, los estándares de idoneidad, las competencias de los profesionales, si no hacen bien el trabajo, pues obviamente van a entrar en una demanda judicial y van a responder. Pero eso es tema de otro asunto. Recordar que nosotros en este escenario prehospitalario también somos peritos. Perito es un auxiliar de la justicia donde puede ser llamado para informar por qué dio por muerto o falleció una persona, y lo debe hacer con criterios profesionales. No puedes inventar vainas, sino yo lo di por fallecido por esta y esta razón. Entonces, ahí es donde entra el criterio de ese profesional. Muy bien, levantó la mano Mariana Rivera y hay dos preguntas. Por favor, Mariana, active su micrófono. Creo que le hemos dado respuesta a Robinson. Bueno, cordial saludo a todos los presentes, Germán, fiel seguidor suyo. No sé si vieron esta noticia en Bogotá, donde textualmente dice lo siguiente en el tiempo: a mi hija la dieron por muerta, pero estaba viva tras el accidente con policía en Bogotá. Esto finalmente lo que hizo fue dejarnos al personal paramédico tecnólogo en atención prehospitalaria mal parados. Esto desencadena una serie de vulnerabilidad, digamos, a temas legales, porque ya
tras esta noticia todo el mundo está codivido con los paramédicos. No sé quién fue el que haría, digamos, este dictamen, si un auxiliar de enfermería o un paramédico, pero ahí como recopilando algo de lo que dice anteriormente. Puede ser por eso que ya cualquier criterio de no reanimación o más bien como un dictamen posiblemente de muerte por parte de un personal asistencial ya es demandable, quizás por este tipo de situaciones. Dale, hermano, profe. Bueno, decreto 654, este decreto 654 es emanado del Ministerio del Trabajo. En este se enmarca quiénes son paramédicos en Colombia, porque por muchos años se decía, dentro de esa misma legislación, dentro de ese mismo estándar de ocupaciones que hay en Colombia, se decía que paramédico era todo aquel que asistiera a las labores del médico, o sea, ahí entraba todo tipo de profesionales, pero ya desde el año 2022, a través de este decreto 654, en donde se adoptó el libro 10 a la gama de ocupaciones que hay en Colombia, se dice que paramédico solamente son técnicos y tecnólogos en atención prehospitalaria. O sea, el restante de profesiones que existan no son paramédicos. Y claro, eso es un conflicto al momento de que, como es tan reciente este decreto 2022, estamos en 2023, todavía los medios de comunicación confunden a quién es y a quién no es un paramédico. Entonces, ese es un conflicto que tenemos y tal vez por eso entiendo tu apreciación. En ese sentido, yo sigo concluyendo lo mismo. Lo que concluye este estudio, que les digo que se corrió en el año 2022, es que hace falta que haya una estandarización, porque no tenemos médicos en todas las ambulancias y se necesita tener unas guías, pero más que unas guías debería ser un protocolo, porque el protocolo sí te da un paso a paso, para que también exista un marco normativo de que todo el que dé por fallecido un paciente por fuera de ese marco normativo y sin cumplir unas reglas de competencias, pues debería sí tener unos requerimientos legales serios y graves para su profesión. Creo que tenemos dos manos levantadas, por ahí está David y Sí. veo a alguien más. David, sí, muy bien, ya leímos respuesta y efectivamente las personas que dieron ese criterio no tenían la competencia, eso fue acá en Soacha, confunden Soacha con Bogotá, entonces, pero estaba en otro municipio fuera de Bogotá. Muy bien, David. Bueno, me gustaría comentar, a lo largo de mi formación técnica, llegaron a comentar que a la hora de llegar a tomar en cuenta, digamos, los signos vitales de un paciente, se tomara muy en cuenta la cuestión de sus ojos, ya que estos podían llegar a indicar lo que es la muerte cerebral. ¿Qué se hace con respecto a esto? O sea, porque nosotros al ver la pupila completamente dilatada, consideramos que ya no es necesario, digámoslo así, seguir con la reanimación porque prácticamente la muerte cerebral pues ya se dio, ya no hay oxigenación, digamos, en el cerebro y esto pues genera que el paciente pues por más que se le dé el tratamiento, digamos, llegue a quedar en un estado vegetal, ya no sería lo mismo. Ya sería cuestión de saber si el paciente, si los familiares del paciente quieren que se mantenga conectado o si por el contrario será, pues, digamos, se le dará, se desconectará, vaya. Entonces, ¿qué recomendaciones tienen ustedes, digamos, sobre lo que es la muerte cerebral en ese aspecto? David, excelente pregunta, porque lo que tú dices es algo que yo he escuchado, he visto, o sea, durante 10 años tripulando ambulancia ves muchas cosas, ¿no? Pero tal vez de las cosas que yo más vi fue eso, que le miraban la pupila al paciente y si ya estaba mediático, ya muerto. Entonces hay que decir que dar por muerto a un paciente, lo correcto es que deberían ser los 3 ejes. O sea, si solamente lo haces dentro de uno, todavía hay una posibilidad de sesgo. ¿Cuál es la posibilidad de sesgo? De que el paciente todavía pueda ser recuperable. ¿Qué es lo que te quiero decir, David? Que algunos de tus pacientes van a tener la ausencia del reflejo pupilar, van a tener pupilas midriáticas y pueden ser recuperables. Y pueden ser recuperables porque pueden tener actividad eléctrica o inclusive podrían estar en ritmos desfibrilables, lo cual los hace todavía más recuperables. Pero si lo sumas, o sea, para dar un paciente por muerto deberías sumar. ¿Qué deberías sumar? Que no tenga ningún signo vital, o sea, que no esté respirando, que no tenga frecuencia, que no tenga ningún pulso, que no tenga tensión arterial. Listo, ahí vamos. Pero luego tú llegaste y le miraste los ojos, y ya le miraste los ojos y dices, no, ya no se puede recuperar este paciente. Pues no, hace falta una cosa, y es que el paciente no tenga al menos un signo de muerte para reforzar. O sea, lo que te estoy diciendo es que sumes signos de vida, signos vitales y al menos un signo de muerte, porque si no, no sería la forma correcta. Si no, no le estaríamos dando la chance correcta al paciente.
Todos en las profesiones de salud queremos salvar vidas, pero muchas veces, como el proceso es engorroso, preferimos irnos por la fácil. Pero, ¿sabes, David? No te estoy culpando, o sea, te estoy diciendo que yo he visto esto miles de veces, o sea, he visto eso un montonón de veces de todo tipo de profesionales, o sea, de médicos, de paramédicos, de auxiliares de enfermería, muchas personas solamente con ver los ojos del paciente dicen, no, ya no es recuperable. Y lo que te estoy diciendo es que no, que necesitas sumar tres cosas para tener un resultado que sí sea correcto. Tenemos otra pregunta, otra mano levantada por ahí. Angie, creo. Bueno, yo paso allá. Profe Germán, sí, acá hay otra mano levantada de Ángel Rivera. Ángel. Buenas noches, Ángel. No te escuchamos, no te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Sigue el micrófono cerrado. Si no lo logramos con Ángel, podemos leer uno de los que tenemos ahí, mientras que él soluciona ahí sus preguntas. Te lo digo porque ya se me va a acabar la batería y acá donde estoy no puedo cargar. Luis Fernando, no sé si me puedes leer algunos de los que han escrito, por favor. Claro que sí, profe, claro que sí, hay dos mensajes. Ah, perdón, 3, 4, hay como un 5, hay como 5 por acá. 6. Le voy a leer unos para... Bueno, listo. Buenas noches, ¿cuál es el Dale a ver si tiempo podemos resolverlos todos. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Si al llegar a una escena y se encuentra una persona sin signos vitales, ya, esto ya lo hicimos. Una pregunta. Soy Ángel Rivera, el que estaba ahorita que no pude, desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, Argentina. Si se encuentra una persona sin signos vitales, es conveniente practicar RCP si no se tiene claro el tiempo que transcurrió sin oxigenación. Es correcto iniciar RCP y durante el proceso de reanimación verificar que el paciente no tenga signos de vida y verificar durante el proceso de reanimación que tenga al menos un signo de muerte. Yo mencioné un signo de muerte que se llama asistolia. Entonces, si puedes medir que el paciente tenga asistolia, ya está sumando tres cosas y esa sería la forma más correcta de dar por fallecidos a los pacientes. Recuerden que los pacientes de trauma no se reaniman igual que los pacientes de no trauma, que son los que hacemos compresiones normalmente. La mayoría de los pacientes de trauma no se benefician de las compresiones torácicas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, entonces en los casos donde se encuentre el paciente sin signos vitales, ¿se debe llevar al hospital en la ambulancia o se lleva a medicina legal? Esto nos abre otro conflicto. No. Los que van a medicina legal son los pacientes que se dan por muertos en la escena, muertos violentamente en la escena. Estoy hablando de la legislación colombiana, ¿no? En la escena o se dan por muertos en la ambulancia, pero uno evita al máximo darlo por muerto en la ambulancia. Quiero decir, cuando ya se toma la decisión de que hay que trasladar al paciente, pues se monta la ambulancia y se traslada. Y ahí viene otro problema adicional. Y es que la reanimación en movimiento no ha demostrado que sea efectiva para los pacientes, sino antes todo lo contrario. Los que me siguen en TikTok estoy como Germán Paramédico y en YouTube estoy como Paramedicina Colombia. Si ustedes me siguen, he publicado mucho sobre este tema. De hecho, el video que más vistas tiene habla sobre este tema y es que reanimar en movimiento no es efectivo para los pacientes. Es una maniobra fútil, o sea, es una maniobra que no va a mejorarle la sobrevida a los pacientes. Entonces los pacientes se deberían reanimar en la escena y se deberían dar por muertos en la escena para mejorar las posibilidades de sobrevida. Muy bien, profe, muy bien. Seguimos avanzando. Buenas noches. En la reanimación en trauma, se supone que hay que revertir primero la causa del paro y hay personal de salud prehospitalaria que no lo tiene claro. Sí, yo tengo una charla, o sea, yo me puedo quedar 2 horas hablándoles a ustedes del tema de
del tema de cómo se reaniman los pacientes de trauma, pero quiero decirles que solamente el 1% de los pacientes que hacen paro por trauma se benefician de las compresiones torácicas. O sea que la gran mayoría lo que hay que hacer es eso. Y si notan, yo estoy hablándoles de algo que pareciera ir en contra de lo que enseñan los cursos del American Heart, porque todos los cursos del American Heart dice haga compresiones torácicas mientras que va buscando y encontrando las H y las T y las intenta revertir. Pero la verdad es que el Concilio Europeo de Resucitación, que me gusta más para los temas de trauma, habla de que lo que hay que hacer es ordenadamente ir haciendo acciones para las H y las T, más que darle prioridad a las compresiones. O sea, la prioridad no son las compresiones torácicas, sino la prioridad es encontrar e inclusive sin encontrar, solo con la duda razonable, hay que hacer cosas como inmovilizar la pelvis al paciente, descompresión bilateral del tórax, y son maniobras todas muy, muy invasivas, ¿no? Invadir la vía aérea son cosas muy invasivas, hacer una compresión aórtica abdominal, bueno, les recomiendo que busquen, porque eso sí lo encuentran fácil en Google Imágenes. Ustedes escriben Concilio Europeo de Resucitación, trauma, y ahí les sale y ustedes van a ver las diferencias así a simple vista. Siguiente pregunta. Profe, otra pregunta de Jimmy Ríos dice, buenas noches, aquí en el Ecuador pasa lo mismo que muchos bomberos realizamos la atención prehospitalaria y solo tenemos cursos de 15 días, no tenemos especialidad o título. En todos esos casos, en Ecuador, Chile, Panamá y todos los que nos escriban, en todos esos casos eviten dar por muertos a los pacientes para evitar problemas legales. Yo creo que todos lo sabemos, pero la verdad es que la gente se arriesga y saben, hay una falsa seguridad, y es que siempre que da uno un paciente por muerto, pues como no se hicieron maniobras de reanimación, pues nunca se va a saber si el paciente era o no era recuperable. Entonces, en ese río revuelto, la verdad es que nos da como una falsa seguridad y uno sigue dando a los pacientes por muertos hasta que llega uno, como el caso de Miller Aponte, en donde alguien dijo, no, pero espere, este man no está muerto, y lo reaniman y lo sacan del paro. Que hay casos así como el de Miller Aponte que les conté, hay un montonón de casos por todas partes del planeta de pacientes que se reanimaron, que alguien los dio por muerto y luego llegó alguien y los reanimó y los sacó del paro. Muy bien. ¿Se utiliza el criterio que en la ambulancia nadie se muere? Sí, y la verdad es que evitamos hacerlo porque toca hacer el levantamiento del cadáver y eso es una maluquera, eso toma mucho tiempo, la ambulancia queda fuera de servicio. Entonces, ya una vez que se decide trasladar el paciente, a pesar de que las maniobras en movimiento no le van a servir, pues ya es una decisión de trasladarlo sin parar hasta llegar al hospital y entregarlo con maniobras de reanimación al paciente. Sí, eso se maneja así para evitar que la ambulancia quede fuera de servicio. Muy bien. Wilson Torres levantó la mano. Por favor, active su micrófono y hágale la pregunta al profesor Germán. Buenas noches, mi nombre es Wilson Torres, les hablo desde la ciudad de Pereira. Tengo un caso no, es como una experiencia conocida de que a un lugar X llegan paramédicos en una ambulancia, ellos realizan una reanimación de una paciente, la paciente sale del paro, de la causa, pues, ya sobrevive, pero a causa de esa hipoxia o ese tiempo que hubo, ese transcurso de tiempo que ella estuvo sin oxígeno, bueno, en el paro, ella quedó en estado vegetativo. Y también pues tendríamos que tener en cuenta o aplicar que uno así como tiene derecho a vida, uno también tiene, pues como tiene derecho a la muerte, también tiene una calidad de vida. No sé, a veces también estos protocolos o esta que estamos hablando acá, hasta dónde llegar. Tengo una pregunta. Cuando hablas de paramédicos, ¿son tecnólogos en atención prehospitalaria o a quién le llamas tú paramédicos en Pereira? No, pues desconozco la profesión de los que llegan a hacer la reanimación, ¿cierto? Entiendo. El paciente lo sacaron pues en un centro comercial, fue algo como que fue un gesto de autolesión. Bueno, en sí, pues la causa. Vale. Pero yo te voy a responder.
Yo te voy a responder, no te preocupes. Mira, desde el punto de vista legal, que acá tenemos un abogado y no me deja equivocar, existe algo que le decimos consentimiento tácito. El consentimiento de reanimar, no reanimar o hacer cualquier todo tipo de procedimientos está tácito en la situación del paciente. ¿Qué quiero decir? Que el consentimiento de un paciente se puede dar de forma verbal siempre y cuando el paciente esté despierto. Pero cuando la situación del paciente es crítica y el paciente no puede manifestarlo de forma verbal, está tácito, está metido, está inmerso en su situación de salud y eso a su vez es el consentimiento que me está dando el paciente, no verbalmente, pero me lo está dando la situación para que yo haga todas las maniobras que tengo a mi alcance para intentar la sobrevida del paciente, que en el caso que tú planteas fue lamentable, pero que ante una situación de que el paciente me demande, yo puedo argumentar el consentimiento tácito que estaba implícito ahí, que el paciente nunca me lo iba a manifestar porque estaba inconsciente. Y claramente si el paciente está consciente y te dice no me reanime, ahí entra otra situación. Y es que el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y los pacientes de autolesiones, como el tema que tú planteas, no están en pleno uso de sus facultades mentales porque están fuera del juicio y del raciocinio que consideramos la sociedad como normal, porque dentro de la sociedad no se admite que las personas se quieran suicidar sin al menos tener un proceso de ayuda. Entonces, cuando alguien dice me quiero suicidar, no llega la ambulancia y te dice, ah, sí, bueno, está muy bien, hágalo aquí en esta parte. No, eso no pasa, sino que ante los ojos de la sociedad eso está fuera del juicio y del raciocinio. Entonces, ahí hay otro consentimiento tácito, y es que el paciente no puede, o sea, no puede por sí mismo no puede decidir sobre su estado de salud, sino que nosotros decidimos y eso hace parte de un tema legal y acá pues está el profe, no sé si quieras tú andar en el tema. Sí, importante pregunta y ese es un desenlace que primero los que somos profesionales en salud, primero nuestro compromiso es tratar de salvar vidas, preservarlas, acuérdese. El objetivo, que eso es otra cosa que no tenemos claro en muchas profesiones que no tienen claro cuál es el objeto de la profesión. Recordar que los médicos, su objeto social es la terapéutica del paciente. El objeto social de las enfermeras es el cuidado del paciente. Y el objeto social de los paramédicos es preservar la vida. ¿Cómo usted debe prepararse para preservar y mantener la vida del paciente? Entonces, ¿qué pasa? Estamos todos los profesionales de salud, sabemos que nuestra función es tratar de salvar vidas, no ocasionar daños. Y una de las consecuencias es cuando de pronto se salva una vida y pues se genera una hipoxia, eso es una secuela, se genera una hipoxia, el daño cerebral y queda el paciente con una calidad de vida que va a ser difícil. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya está trasladando a un tema médico-legal, ¿sí? Donde el familiar va a decir, yo no quiero tener un familiar en silla de ruedas, hipóxico y en estado vegetativo. Comienza un proceso legal que eso se vuelve complejo porque eso implica unos temas de responsabilidad. Todo profesional debe hacer su trabajo bajo unos protocolos en orden y no salir, porque si se sale, entra en un tema legal que puede ser contraproducente para ese profesional. Por eso es importante tener claro los criterios de muerte y no reanimación para dar por muerte o fallecido un paciente y no salirse de esos criterios y ya tener una justificación profesional, criterio profesional, que eso se traslada a un criterio legal y ya de esa manera defenderse. Muy bien. Bueno, ya con esta me despido, pero les agradezco mucho por este espacio. Espero que haya sido de crecimiento. Yo sé que no aclaramos muchas cosas, pero ustedes entenderán que este es un espacio corto de 1 hora y que ahondar el tema requiere de una formación profesional, ojalá universitaria. Y les mando un abrazo fuerte a mis amigos de Perú que se conectaron, a mis amigos de Chile y bueno, también de Colombia. Un abrazo fuerte. Me pueden seguir en mis redes sociales para encontrar un poco más de información. Los videos largos los tengo en YouTube como
Me encuentran como Paramedicina Colombia, y los videos cortos y otros contenidos, incluyendo algo de humor, me pueden encontrar en TikTok, en TikTok y en Instagram como Germán Paramédico. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Gracias, profe Germán, sin antes decirle que le agradecemos por todos los conocimientos, el contacto con toda Latinoamérica en la parte de atención prehospitalaria, en la parte paramédica, y pues espero que hayan aprovechado todos los colegas todos estos conocimientos. Deseándole un buen fin de semana, que descansen. A todos los compañeros, colegas también, despedirlos. Gracias por hacer parte de este programa de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, y esperemos seguir adelante. Cuídense, por favor.